La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Viaje al Centro de los Datos. Hoy les invito a conversar con el abogado y magíster en comunicación política Alberto Prej, quien es director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, para hablar sobre la ley de transparencia. Vamos con esa entrevista. Y lo que les decía, ya estamos en contacto con Alberto Prej, director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Chile Transparente, para que lleguen ustedes más directo ahí, conozcan un poco más sobre eso. Alberto, gracias por darnos la bienvenida y por viajar con nosotros al centro de los datos hoy día. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Bueno, y en este viaje llevamos harto tiempo en conjunto, así que feliz de continuarlo más que nada. Es verdad, hemos hecho varias cosas en conjunto, a nivel individual, como observatorio de datos, con ustedes también como Chile Transparente, y me gustaría hacer ese recorrido, justamente que el viaje sea a partir de un hito. Esta semana, 12 años de una ley, la llamada Ley de Transparencia, la 20.285, y que tiene unas características en particular porque permite el acceso a información transparente del aparato público, de los intereses del Estado, ¿no? Donde uno como ciudadano, no solamente los medios de comunicación y los periodistas, puede acceder. ¿Cómo evalúas tú estos 12 años? Bueno, lo primero que hay que señalar que 12 años es poquito en la vida incluso de un ser humano, ni siquiera es la adolescencia. Y hace 12 años lo que primaba en nuestro país era el secreto, es decir, que si tú ibas a un servicio público y preguntabas algo, era muy posible que te lo negaran absolutamente. Y esta ley lo que vino a hacer en una primera etapa fue a efectivamente cambiar este paradigma, y creo que eso es lo más profundo que se ha hecho, pasar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia, donde el funcionario público sabe que con lo que está trabajando es un dato público y que ese dato público en cualquier minuto puede ser requerido por cualquier persona. Y digo cualquier persona porque es cualquier persona, no ni siquiera cualquier ciudadano. Una persona que no viva en Chile, un menor de edad que no viva en Chile puede acceder a esos datos. Y eso claramente ha hecho un cambio en la modernización del Estado que a mi juicio es de los más profundos de los últimos 12, 15 años. Entonces es un balance positivo, por lo menos en el marco que nos ofrece, ¿no? Es un balance positivo y además entendiendo que este es un fenómeno global. Hasta la primera década del 2000 eran contados con las manos, con los dedos de las manos, los países que tenían leyes de acceso a la información. Había una ley muy antigua en Suecia, había algo en Estados Unidos desde el año 70, pero en general no, había muy poco, y sobre todo en Latinoamérica. Y hoy día, al revés, son contados con los dedos de las manos los países que no tienen leyes de acceso a la información. Y en el caso de la ley chilena, si uno la compara, ha sido bastante exitosa en cuanto a lo que como ciudadanos, la prensa también, hemos podido lograr con esta ley. Hagamos una explicación de cómo podemos acercarnos a esta ley, al uso de ella, porque uno se imagina que solamente la usan los periodistas, solamente la usa la gente que está ligada de una u otra manera en su quehacer, en su trabajo a estos temas, pero en realidad la ley apunta a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo podemos acercar esa convicción que tiene la ley para que todos entendamos el valor que podemos sacarle? De hecho, las estadísticas nos hablan de que el uso de profesionales de la ley de acceso a la información es muy residual. Mayormente esta es una ley hecha para que el ciudadano pueda efectivamente informarse del actuar del Estado. Obviamente está el rol de fiscalización, el rol de control que ejercemos nosotros, organismos que nos dedicamos a esto, pero sobre todo aquel ciudadano que, por ejemplo, quiere acceder a un trámite, un beneficio, no sabe cómo hacerlo, o quiere preguntar por qué se tomó una determinada decisión, por ejemplo, cuando está postulando a un concurso público para quedar en un cargo público, o por qué se construye una carretera en vez de otro tipo de infraestructura pública, por ejemplo. Todo eso lo hace a través de la ley de transparencia. ¿Y cómo se hace? De una manera muy, muy simple. Hoy día está todo eso centralizado en un portal que se llama portaldetransparencia.cl, en el cual cualquier persona puede entrar, busca el organismo, más o menos al cual quiere
al cual quiere dirigirse, escribe la pregunta y en 20 días hábiles debiesen contestarme. Y ahí sí tenemos algunas cosas de modernización que tenemos que hacer en la ley, porque claramente hoy día 20 días hábiles resulta muchísimo. Hasta el 10% de la AFP te lo pasaban en 10 días hábiles, la información pública se demora muchísimo más, por lo menos el doble. Claro, después viene la respuesta que te pueden dar, que de pronto si afecta a intereses o afecta a la privacidad, digo, de terceros, te pueden negar la entrega de la información y pueden ser 10 días más para una segunda respuesta si es que tú reclamas y pides que sí se te que se te entregue la información, digamos. Ahí hay unas ventanas más extendidas, ¿no? Por supuesto, bueno, el principio es que toda información que obra en poder del Estado es de características públicas, pero yo, por ejemplo, si pregunto, y uno puede preguntar lo que quiera, otra cosa es que no te lo respondan, yo pregunto dónde están nuestras tropas de blindados en la frontera norte, o cuáles son los gastos de espionaje que tiene Chile, o si hacemos una compra de la vacuna y eso podría poner en riesgo la compra de la vacuna. Bueno, todas esas son causales que están establecidas en la Constitución y en la ley, que son muy específicas, en la cual te pueden negar información. En mi experiencia, habiendo trabajado con la ley, el 98% de las solicitudes se responden, y hay un 2% que efectivamente es el que se complique, que normalmente es donde estamos nosotros, que son esas solicitudes que ponen en complejidad al Estado. Cuando uno efectivamente, por ejemplo, descubre que existe algún tipo de problema y la ley de transparencia nos ayuda a poder dilucidar más bien aquel acto que esté ocurriendo dentro de la administración, claramente eso genera todo un incentivo para que el aparato estatal no te conteste o por lo menos te haga que la respuesta sea más lenta. Pero en general, para el ciudadano de a pie, es una ley que es bastante efectiva. Claro, y existen dos tipos de transparencia, ¿no? La activa y la otra que es por solicitud. Ahí es bien interesante el recorrido que uno puede hacer respecto de transparencia activa. Alguien que esté inquieto sobre cómo el municipio gasta las platas que recibe, podría perfectamente entrar a su municipalidad y buscar el botoncito que dice transparencia activa y aparecen ahí algunas partidas presupuestarias, gastos que, no sé, en personal, en algunos proyectos. Incluso es rápido si es que uno quiere empezar a navegar, a explorar, a conocer un poco más sobre cómo se usa. Sí, exactamente. Ahora lo que tenemos que hacer es el siguiente paso, pasar a que sea una transparencia amigable. Porque efectivamente hoy día la información está, que ese ya es un gran avance, como decía, de los últimos 12, 15 años, pero la información muchas veces o no está en formatos amigables o derechamente es información que es inentendible. Como miembro de la Comisión Asesora de Gasto Público, que existe en el Ministerio de Hacienda y que preside Janet von Boldensdorf, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, algo bastante lógico. Nadie, ni siquiera los economistas, entienden el presupuesto nacional. ¿Qué es una partida? ¿Qué es una glosa? Y eso es impresentable. El presupuesto, es como si uno no entendiera el presupuesto de la casa. O sea, imagínate uno no entendiera cuánto se está gastando o cuando uno recibe las cuentas, no las entendiera de ninguna forma, sería realmente un riesgo muy importante. Y eso es lo que nos pasa con el presupuesto nacional. Y lo que tenemos que hacer es pasar de esta transparencia activa a lo que nosotros hemos denominado transparencia focalizada. Es decir, que la transparencia efectivamente tenga una utilidad directa a quien es el usuario directo de esa transparencia. Por ejemplo, en un municipio, como tú bien decías, si quiero revisar un contrato, que no tenga que meterme al portal de Chile Compra, buscar el ID exacto para poder llegar, entender que es un trato directo versus por ejemplo, un convenio marco versus una licitación propiamente tal. Son cosas muy técnicas que la verdad que no tenemos por qué pasarle esa carga al ciudadano. Es más bien el Estado el que debiese hacer que esa información fuera absolutamente comparable, fácil. Y ese es el gran desafío por el que estamos peleando, de hecho, en la reforma a la ley de acceso a la información. Sí, no solo que sea pública y de interés público, sino que además permita el conocimiento público, que es otra cosa. O sea, de verdad poder hacerlo inteligible, comprensible, que a todos lo podamos entender. Desafío grande. Bueno, y yo creo que una de las cosas que nos pasa a todos los que navegamos muchas veces en los datos es que nos terminamos ahogando en los datos, ¿no? O sea, hay una exceso de datos basura, que al final lo único que hace es confundirte para no poder llegar al dato que tú estás buscando. O sea, la cantidad de limpiezas que hay que hacer con las bases de datos públicas para que sean útiles son increíbles. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que estamos haciendo ahora con Chile Transparente y de hecho con
con algunos alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos analizando las compras del COVID, y Chile Compras hizo un portal en el cual están todas las compras que se asocian al COVID. Pero nos pasa muchas veces que como alguien digita esto, ese digitador digitó mal. Y nos hemos encontrado con cosas entonces que no calzan de ninguna forma. O sea, por ejemplo, una banquetera que ofrece mascarillas y vende mascarillas. Entonces, vemos eso en el portal y decimos, acá hay un riesgo de corrupción. Alguien que no tiene el giro está ofreciendo otro producto y por trato directo la municipalidad se lo está dando. Entonces nos metemos a otra base de datos, la del diario oficial, para ver cuál es con el RUT, y al final no era una banquetera, era efectivamente una proveedora de insumos médicos, y se equivocaron quizás en poner el rubro, y queda mal tagueado. Otras veces nos ha pasado que, por ejemplo, una compra de $5 millones en un municipio, y uno dice, pero ¿cómo? En un insumo que no cuesta eso, $5 millones. Bueno, después uno ve y que se equivocaron y en vez de poner pesos pusieron dólares, y evidentemente esa diferencia es gigante. Y imagínate, cuando todo eso está agregado podemos tener una cantidad de gasto que no se realizó porque la moneda fue mal asignada en el momento de ingresar la compra. Entonces tenemos problemas de calidad de datos que es importante, y a veces hacen que nos ahoguemos en los datos, y con el COVID nos está pasando ahora, de hecho, que tenemos muchos datos, pero nos cuesta efectivamente llegar a análisis que sean académicamente serios para después poder hacer algún tipo o de denuncia o una acción mediática, porque nos podemos caer porque el dato es erróneo. Yo recuerdo hace un par de años estábamos presentando Integrity Watch, que desarrollaron ustedes. Además hicimos la presentación ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez, y recuerdo que tú dijiste algo que me quedó grabado. Como dicen los mexicanos, para esconder un elefante en el zócalo hay que llenar el zócalo de elefante. Y de pronto con los datos pasa eso, porque llenas de datos y dices, no, pero es cierto, súper transparente, está todo ahí. Pero ¿dónde está el dato que realmente a mí me interesa? Puedo esconder, camuflar, disfrazar mucho dato, llenando de datos basura. Exactamente, bueno, y vuelvo a insistir, la buena noticia es que hoy día tenemos datos. O sea, eso ya es una diferencia. O sea, yo me acuerdo cuando empecé en este mundo hace 2004, 2005, era imposible, o sea, poder llegar a algo era imposible. Hoy día, la verdad que tú puedes llegar, pero la vía se hace más compleja, ¿no? Y ahí es donde tenemos que efectivamente avanzar, si que nos compramos que esta política pública es una política pública profundamente democrática y que además nos hace copartícipes de la construcción de Estado. Yo creo que además eso está en el centro de lo que estamos debatiendo como país. O sea, si estamos buscando una democracia más inclusiva, estamos buscando más participación ciudadana, eso requiere que a los ciudadanos se les entreguen las herramientas para que puedan ejercer efectivamente esa participación. No solamente exigir, sino también hacerse copartícipe de esa construcción de Estado. Alberto, tú eres profesor del Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking que vamos a impartir a partir de octubre en la UAI. Y me detengo ahí porque hay mucho comunicador y periodista que está hoy día viéndose enfrentado a la gestión de datos, y tenemos algunos problemas quienes nos dedicamos a esto, por ejemplo, con los formatos. Porque una cosa es que el texto se entienda, que el dato esté bien subido, que no diga Argentina con alta, Argentina con baja o la República Argentina, porque cuando filtro necesito tener la misma nomenclatura para poder hacer el filtro correctamente. Pero no solamente eso, sino el formato, que uno solicita datos, extensas bases de datos, y te los entregan en un JPG, en una fotografía, te lo entregan en un PDF, en un formato no editable, cuando tú necesitas que sea editable. ¿Hay alguna manera, se está conversando, se está discutiendo eso como un factor para que la ley considere, o las organizaciones, las instituciones que están obligadas por ley a responder ante estas solicitudes, tengan esa consideración de entregar datos que de verdad los fiscalizadores, los periodistas puedan utilizar? Bueno, de hecho, la ley hoy día obliga a que el servicio público entregue en el formato que se solicita. De hecho, cuando tú pides información pública, tú puedes decir en qué formato lo quieres, ¿ah? Si lo quieres en holograma, lo puedes pedir en holograma, no hay ningún problema.
Pero claramente el servicio muchas veces dice que no tiene los recursos suficientes para poder, por ejemplo, traspasar todas esas bases de datos y traspasa ese costo al ciudadano. Yo creo que ahí hay una brecha importante que además Chile ya debería haber solventado al ser parte de la Alianza del Gobierno Abierto. Nosotros hemos hecho compromisos en que el dato público debe estar en formatos de datos abiertos. No digo que tengamos que llegar a hacerle la pega a nadie, porque tampoco le podemos traspasar esa carga al Estado, pero sí efectivamente que, por ejemplo, los formatos por lo menos permitan copiar y pegar. O sea, ese es el mínimo estándar que nosotros por el que estamos peleando. No que te entreguen en el formato quizás específico, pero que permitan copiar y pegar. Lo que no puede ocurrir es que, como tú dices, te entreguen un JPG, porque por lo menos un PDF ya algo se puede hacer hoy día con la tecnología de intervención de PDF, pero con un JPG la verdad que no se puede hacer nada más que volver a tipear. Y ahí tú generas nuevamente esa capa de que, primero, es muy costoso, y segundo, que te puedes equivocar en el traspaso de un número, un dato, una coma, y acá efectivamente eso es fundamental para una buena investigación. Recuerdo una investigación en la cual colaboramos como Chile Transparente con Mega Noticias, con el área de reportaje, que fueron los Congreso Papers, que fue un caso muy famoso, ganó algunos premios de hecho. Y ahí, claro, lo que nosotros recibimos fueron 5.000 informes. Y efectivamente pudimos ocupar algunas herramientas que nos permitieron, a los periodistas que encabezaron esto, y nosotros colaboramos ahí, el efectivamente encontrar plagios, encontrar otro tipo de faltas, fuentes no citadas, etcétera. Pero fue un trabajo que requirió más de 6 meses. O sea, hay ciertas investigaciones periodísticas que nosotros tenemos plazo 1 año, con algunos colegas colegas de ustedes, porque yo soy abogado, con los que estamos trabajando. Y eso, y con esto termino esta parte de la pregunta, es súper complicado cuando tú se lo tenés que explicar al editor, a la urgencia de sacar algo, y muchas veces hay muchos temas que son muy buenos, pero necesitamos mucho tiempo y se nos terminan diluyendo porque al final no tienen espacio en la pauta. Es tremendo ese tema, lo de los tiempos. Corren por carriles distintos. Bueno, ahí hoy día también el tema del text mining, las minerías de texto y los trabajos que se pueden hacer con la ingeniería pueden agilizar esos procesos, pero sin duda alguna no se puede entregar toda la máquina, ¿no? O sea, hay unos criterios editoriales, unas observaciones que responden a criterios humanos que todavía son las que priman, afortunadamente. No, absolutamente, y además el trabajo de datos, y creo que eso es lo más interesante y lo que me apasiona, es muy multisectorial, en el sentido de que tú descubres un indicio de algo, por ejemplo, un indicio de una irregularidad en una licitación. Bueno, una vez que tú tienes eso, tú tienes que hacer toda una investigación para efectivamente primero ver si se cuadra o no cuadra el tipo penal que quieres acusar, porque es re fácil. Y estamos en un país donde hoy día tirar piedras es algo súper bien visto en algunas redes sociales. Llegar y decir, no, son todos corruptos y un ladrón, etcétera. Pero la verdad que tú tienes que tener un mínimo juicio de que por lo menos hay un indicio de que efectivamente hay un delito. Entonces, se encuadra en el tipo penal. Segundo, si efectivamente ese tipo penal estaba activo o no estaba activo en el momento. Después hacer una investigación más determinada, a ver si efectivamente el hecho ocurrió, tratar de buscar otro tipo de pruebas. O sea, el dato sirve muchísimo, pero para hacer investigaciones periodísticas más de fondo, que efectivamente no sean solamente mostrar el dato, requiere un trabajo multisectorial que yo creo que todavía en el país estamos lentos para poder hacerlo. O sea, hay medios que lo han ido logrando, pero es largo. Una de las cosas que sí uno agradece es que en general hoy día se está preguntando más. O sea, por ejemplo, de pandemia yo no sé nada. Entonces, si descubrimos que se está comprando un remedio a un precio que parece muy elevado, bueno, tendré que preguntarle a alguien que sepa de farmacéutica y que sepa de remedios y que efectivamente me pueda decir si está en la gama de precios de lo que eso vale, porque puede ser que estemos comprando barato algo que parece muy caro, por ejemplo. Claro, es verdad. Ahí los equipos multidisciplinarios aportan mucho, y las fuentes también, que son las que te aproximan a esos temas que son más específicos. De esa manera, ¿cómo podríamos mirar cómo se integran distintas disciplinas e incluso distintas organizaciones? Tú mencionabas hace un rato a Janet von Wolverstorff, que es del Observatorio del Gasto Fiscal, ¿no?
Tú estás con Transparencia Internacional, está también el Consejo para la Transparencia. Hay entidades que hoy día están trabajando con una convicción muy fuerte esto de la transparencia en materia de datos. ¿Hay trabajo conjunto? ¿Se conectan de alguna manera? Sí, nosotros tenemos una alianza no escrita con Espacio Público, con el Observatorio del Gasto Fiscal, que en general trabajamos juntos estos temas y nos vamos potenciando. Por ejemplo, Espacio Público es un think tank, entonces ellos tienen una analítica bastante distinta. Nosotros somos un organismo más bien anticorrupción, entonces nosotros lo que buscamos son ilícitos anticorrupción. Janet nos pone a disposición toda esa capacidad inmensa que han logrado instalar en el Observatorio del Gasto Fiscal de análisis de datos de compras públicas. Y después lo vamos vinculando también con otro tipo de organismos. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una denuncia a través de, y aprovecho para pasar la publicidad, en www.denunciacorrupción.cl de corrupción, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio Público que nos permite el poder llevarle directamente ese dato al Ministerio Público y también a la Contraloría General de la República. Porque muchas veces sí trabajamos estos temas de características públicas con medios de comunicación y con ellos también tenemos varias alianzas y hemos trabajado con muchos equipos de prensa, pero otras veces lo que nosotros estamos buscando, porque es el fin de Chile Transparente, es más bien que se busque la vía judicial antes que la vía periodística, digamos, para poder destapar un caso, porque lo que buscamos efectivamente no solamente generar la noticia, salir en la tele, que te hagan la cuña, sino que esa persona que cometió el ilícito tenga la sanción correspondiente si que el ilícito se comprueba. ¿Cuál crees tú que es el desafío ahora, 12 años después? Ya nos planteabas algunas cosas, el tema de que sea legible aquello que se comunica, que todos podamos entender, no solo acceder, sino entender, que los formatos también sean amables para al menos copiar y pegar cuando uno necesita trabajar esos datos y sacar nuevas informaciones. Desde lo cultural, desde el desafío que nos compete a todos como sociedad, no solo a las organizaciones que están obligadas, a las entidades que están obligadas por ley a transparentar. Sí, bueno, lo primero es que hoy día, de hecho, se está debatiendo en el Senado una reforma a la Ley de Acceso a la Información y ahí hay dos puntos que desde Chile Transparente hemos levantado. Tú ya señalaste uno que tiene que ver con esta usabilidad del dato, pero por otra parte el modificar el Consejo para la Transparencia y efectivamente dotarlo de mayores capacidades técnicas. El Consejo se nos ha ido quedando un poco atrás y ha sido un poco cooptado en el último tiempo más bien por intereses políticos, y ese es el problema de los consejos que van decayendo en el tiempo debido al cuoteo, y el cuoteo le ha hecho un daño a un órgano que es técnico y que tenemos que defender. Desde el punto de vista ciudadano, esta es una ley que los estudios señalan que tiene un 25% de conocimiento por parte de la población. Uno dirá, 25% es poco, pero la verdad que no es tan poco. O sea que las personas ahora conocen que hay una constitución en el país. En general, somos desconocedores de nuestros marcos jurídicos. Si yo pregunto por la ley de procedimiento administrativo, no la conoce nadie y es la ley base para cualquier interacción con el Estado. Entonces, bueno, tenemos ese 25, pero tenemos que subirlo aún más para que efectivamente el ciudadano vea que el acceso a la información, como se dice en este cliché, es un derecho llave que le permite acceder a otros derechos y proteger otros derechos, ¿ah? Desde la seguridad pública, desde los derechos humanos más básicos como la vivienda, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera. O sea, este es un derecho que nos activa otros derechos. Y te pongo un ejemplo muy puntual, una pelea que dimos por mucho tiempo y que logramos ganar. En Chile eran secretas las dotaciones de carabineros y eso se permite por un artículo en el Código de Justicia Militar. Y eso es profundamente injusto porque si las dotaciones de carabineros son secretas en cuanto a número, evidentemente acá no nos queremos saber cuánta gente de los S7 hay en una determinada población, sino en cuanto a número, hace que la distribución policial sea absolutamente injusta. Y eso que pueda generar inequidades en la protección policial que son muy evidentes, por ejemplo, no sé, La Pintana y Las Condes. Y después de mucho tiempo, medios de comunicación, varios que estuvimos también por otras vías buscando cambios, logramos el tener acceso a esas dotaciones policiales y eso permite que hoy día podamos criticar a la política pública de seguridad con mucho mayor fundamento. Porque si tú no conoces el dato de cuántos carabineros hay en tu comuna, es difícil que tú puedas decir si hay muchos o hay pocos. Entonces, la verdad que este derecho llave sirve para la vida diaria de los ciudadanos.
Sí, y es una responsabilidad importante también. En momentos de ligereza discursiva y donde hay discusiones importantes que tenemos que sacar adelante como sociedad, la precisión, entender de verdad cuánto tiene evidencia y cuánto es rumor o falsedad pura, es súper, súper relevante. Te agradezco montones, Alberto. Y ahí, Carlos, como estamos en confianza, solo para terminar, y esto es una conversación entre amigos, también hay un raspacacho a veces para los periodistas, a que ven un dato, se enamoran del dato y te llaman y te dicen: descubrí que estas reuniones de lobby son terribles, y la verdad tú le dices: mira, la verdad que no, esto es lo que se busca, esto está bien que haya ocurrido, claro, etcétera. Y eso lamentablemente pasa comúnmente, porque como está esta necesidad por el golpe periodístico, muchas veces se tiran datos que incluso pueden dañar profundamente la honra de las personas. Entonces tenemos que también ser cuidadosos. No por dar un golpe periodístico tenemos que dejar el rigor. Y algo que, tú como tú eres profesor también en la escuela de periodismo, y algo que en la escuela siempre tratamos de poner es el rigor en los datos. El periodista es también en parte un científico que tiene que tener método, y ese método lo tiene que llevar finalmente a lo que sea su reportaje o a lo que sea el producto que logre. Así que también eso yo creo que es algo que tenemos que cerrar, esa brecha de buscar más rigor para que efectivamente esos golpes periodísticos sean golpes reales y no meramente voladores de rating para un noticiero. Voy a aprovechar un minuto al cierre para que sí nos explayemos un poquitito más en eso. Coincido contigo en la responsabilidad que tenemos los periodistas, los comunicadores, absolutamente. Respecto a la ley de lobby, respecto a cómo el lobby se ve en los datos, no lo conversamos, pero es súper importante revisarlo. Tú decías, lo que se busca justamente es que las reuniones se transparenten, que estén ahí. No es malo que se reúna alguien con un interés, con una autoridad. El tema es no transparentarlo, no decirlo, ¿no? ¿Cómo funciona ahí el lobby, que es una cuestión que está de repente muy lejos de nuestra cultura? Bueno, primero, regular el lobby es algo muy difícil. No más de 15 países lo tienen regulado y Chile es uno de ellos. O sea, Chile es muy de avanzada en esto. Y efectivamente, el lobby existe. El lobby es cuando cualquier persona, nosotros queremos influir en la toma de decisión por parte de una autoridad. Y hay dos formas de hacerlo: de manera absolutamente oscura, opaca, o finalmente sincerar que estos contactos existen. Que Chile Transparente quiere que se apruebe una reforma a la ley de transparencia, y va donde el ministro de la Secretaría General de la Presidencia y le propone determinadas cosas. Eso es una actividad de lobby. Y la ley de lobby chilena permite, si se cumpliera a cabalidad, pero intentamos que se cumpla bastante bien, que esas reuniones sean transparentes. Y uno de repente ve, como tú dices, que se genera un escándalo de que el ministro de Energía se reunió con la compañía de energía. No, pero si eso es lo que queremos saber, que se reunieron, de qué hablaron, y si después hubo una toma de decisión que tuvo relación con esa reunión para poder criticar esa toma de decisión. Entonces el problema no está en el lobby, el problema está en el lobby opaco. Y ahí todavía nos ha costado ese cambio cultural de entender que esto es absolutamente sano para la democracia, porque creer que las autoridades no se van a reunir con nosotros, con las contrapartes, es una utopía, y además es muy grave, porque generaría que tendríamos que tener ese gobierno de los sabios. O sea que imagínate un parlamentario que tiene que saber de todos los temas porque no le puede consultar a nadie. Es absurdo. Ojalá que un parlamentario se reúna con todos, con las empresas, con las ONG, con los buenos, con los malos, con los de arriba, con los de izquierda, con los de derecha. Esa es la idea. Pero que todos esos contactos e interacciones sean absolutamente transparentes para que nos permita fiscalizar la toma de decisiones. Perfecto. Clarísimo, Alberto. Cerremos con los sitios de Chile Transparente. ¿Cómo podemos acceder a la información que ustedes están proveyéndonos como sociedad? Bueno, lo primero que invitarlos a hacer denuncias de corrupción en www.denunciacorrupción.cl y buscarnos en nuestras redes sociales. Todos salen como Chile Transparente, y ahí nos pueden encontrar. Encantados de poder trabajar, de recibir datos, de recibir voluntarios también. Se requiere siempre hartas manos, así que estamos absolutamente abiertos a seguir construyendo juntos un mejor país, y al final nuestro objetivo es tratar de aislar a este enemigo tan importante que es la corrupción. Gracias, Alberto, que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les dejo la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales.
en Estudio CTV. Nos pueden buscar con esas palabras en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y por supuesto, cuando vayan a Facebook, además de seguirnos y al reproducir nuestros videos, dale me gusta a la página. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos la próxima semana.